Bueno, aprovecho este pequeño bache que groseramente he omitido. Contamos con la presencia de la licenciada Marcela Lagoa, que debido a algún inconveniente técnico no se está pudiendo asistir de la manera que ella hubiese querido. Estaba presentada como moderadora de esta charla, pero bueno, está un poquito limitada con su participación, pero está escuchando, puede intervenir de vez en cuando. La verdad que bueno, agradecemos el esfuerzo que está haciendo para poder participar de alguna manera en la charla. Lamentamos que no la tuviéramos presente, hubiese sido un valioso aporte al conjunto de esta presentación, pero bueno, seguramente tendremos otra oportunidad para contar de pleno con ella y que nos pueda arrimar alguna idea sobre este tema y sobre otros que puedan surgir. Así que bueno, gracias Marcela, si estás escuchando en este momento por el aporte, la intervención y bueno, te esperamos por la próxima. Muchísimas gracias y seguramente en la próxima estaremos. Bueno, Flor, ¿Cómo venimos, nos Fabi? faltan solo 6 participantes para que puedan ingresar. Si querés ir comenzando con la continuidad de la Bueno, exposición. retomamos. Todo esto que veníamos hablando es lo que se conoce, y ya quizás muchos hayan escuchado, como estereotipos de género. ¿Sí? Esto que la sociedad nos impone de algún modo que debemos ser. Eh, Muchas veces me encuentro en el ámbito laboral con compañeros que al no entender acerca de esta temática, simplemente porque la ignoran, no se pueden detener en pensar que para todo existe una explicación, que claramente no es fácil porque es algo que nos fue sustraído en el proceso de maduración y crecimiento, obviamente por intereses contrapuestos, porque eh, hay una historia de fondo que nos dice que todo está direccionado. El tema de los estereotipos de género, el tema de la elección en cuanto a los colores, el tema de la elección en cuanto a juegos y juguetes para los niños. Pero lo interesante es que hoy podemos hablar de estas cosas, hoy podemos poner el tema sobre la mesa y debatir acerca de estas cuestiones que antes eran impensadas. Eh, Vamos a hablar, quiero, como te ofrecí recién, hacer un pequeño debate sobre el tema de los juguetes, de los juegos, para los que tienen hijos, yo en este caso tengo sobrinos, pero cuando uno entra a la juguetería, tenemos distinguido fácilmente dos sectores, uno para niñas y otro para niños. Los juguetes están separados. Y la realidad es que todos hemos sido niños y en líneas generales el juego es algo que se da natural, de forma natural. Los niños saben jugar sin que nadie les enseñe, no es necesario que alguien les enseñe a jugar. Y en este sentido, el hecho de establecer un género en los juguetes solo sirve a modo de limitación de la creatividad de los chicos. Los juguetes no son para nenes o para nenas, los juguetes son para jugar y fin. Voy a compartir una experiencia propia. Mi mamá tenía 6 hermanos y mi papá 3. Así que imagínate que éramos muchos primos, ¿no? Entonces, nada, las oportunidades de juego se daban naturalmente. Los que tenían el rango de mi edad eran casi todos varones, y bueno, obviamente los varones jugaban al fútbol. Y, y eran como 6 o 7 primos, y estaba mi prima Emi y yo. ¿Y a qué queríamos jugar nosotras? Claramente queríamos jugar al fútbol, porque todos estaban jugando al fútbol. Y más allá del gusto por el deporte, en esa edad
no nos definía el gusto por el fútbol una orientación sexual. Simplemente era la necesidad de ser parte y de participar y de poder compartir ese momento con nuestros primos. Hay varones que de chiquitos juegan con bebotes, que juegan a la cocina, y claramente eso no marca e influye para nada en lo que tiene que ver con la orientación sexual de los chicos. ¿Acaso hoy las mujeres manejan y los hombres cuidan a los bebés y obviamente son parte de los cuidados de los niños y de la casa y nada tiene que ver? Entonces, a modo de debate, quiero hacer 2 preguntas. Si alguno de los participantes pasó por este tema en la infancia, de que les hayan marcado esto no porque no es para nena, o viceversa, y para aquellos que son padres, me gustaría saber si alguno tiene algún tipo de tabú respecto con el juego de sus hijos, o con el tema de los juguetes. Bueno, pregunta abierta. Si alguno quiere tener algún tipo de intervención en este sentido, estamos a la escucha. Te aviso que tengo un participante más de la conversación. Ahí lo tenemos para descomprimir. No sé si lo ves. Hermoso. Está, el tipo está. El tipo está. Está atento a la temática. Sí, bueno, parece que nadie se anima digamos, a aportar este tema. O somos todos políticamente correctos, o realmente estamos encuadrados en esta nueva era. Somos casi 40 personas, ninguno tiene algo para compartir. Isaac, ¿Qué tal? Buenas tardes, no sé si me escuchan. Ahora sí, Isaac, ahora sí, te escuchamos. Me están escuchando. Sí. Bueno, les comento, yo tengo un nene, tiene 3 años, y soy de esas mamás. Lamentablemente me pasa, porque las otras 2 que tengo son nenas, y me pasa eso. Por ejemplo, él se pone y se pinta los labios igual que su hermana, y a mí me genera todo un trauma, porque por ahí viene gente y te dice, no, ¿cómo lo dejas pintarse los labios y demás? Y la verdad que sí, soy una de esas mamás que tiene esos tabú de, esto no, porque no es, vos no sos nena, que se lo digo, lastimosamente se lo digo, y sí, y después me pongo a pensar y digo, no, ¿por qué si en ningún lado dice que es solamente ciertas cosas, o como los bebotes, le encantan los bebotes, y después sí me pongo a pensar y digo, ¿por qué si no dice en ningún lado que solamente es para nena? Somos nosotros los que estamos diferenciando eso, ¿no? Tal cual. Y te hago una consulta, cuando eras chica, no lo llevemos en el caso de tus hijos, ¿no? Pero si cuando eras chica te pasó de, no sé, de tener hermanos, no sé cómo está compuesta tu familia, pero de querer participar en un juego que no era propio, o se dice que no es propio de mujeres, y nada, de querer participar, pero sin otro trasfondo, simplemente querer jugar. Sí, pero, o sea, yo tengo 3 hermanos varones, y me ha pasado quizás de mi familia materna, mi abuela, pobre que no llegue, de que ella, viste, nos marcaba mucho el tema de que no, el fútbol no, porque eso no es para nenas, ¿cómo vas a patear así, o te vas a revolcar en el pasto? Sí, pasa, me ha pasado. ¿Puedo hacer una intervención? Sí, obvio. En este caso que plantea Isa, ¿qué temor nos puede generar o qué nos lleva a ese rechazo, ¿no? En el caso que planteaba ella, que es más común de lo que uno piensa, ¿no? O sea, que si pasa eso, ¿no? Si el nene juega con muñecas o la nena juega a la pelota, ¿qué le pasa a uno, no? ¿Qué sospecha que va a pasar? ¿Se va a transformar el chico? ¿Ese hábito le quedará para toda la vida? O sea, ¿cómo los traumas los tiene uno y no el chico que es el que está jugando? Y si uno piensa de que eso lo marcará para toda la vida y uno lo corregiría impidiéndole ese tipo de prácticas.
¿no? Se me ocurre pensar. Acá Megan Leandro Bosa escribió en el chat que personalmente dice: no tengo ningún prejuicio referente al tema de los juguetes, tengo 2 hijos y ambos juegan con lo que tengan a su alcance. En mi infancia jugué soldadito fútbol, soy la hermana menor de 5 varones. Y tenemos también otro comentario de Gabriel Fernández, que dice: buenas tardes, en mi experiencia no recuerdo alguna restricción concreta, pero creo que es algo que de alguna manera está implícito en las expectativas del entorno, el comportamiento que un varón debe, y lo pone con mayúsculas, tener, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, están ¿Querés llegando, acotar algo más, Fabi? Sí, sí. están llegando los... Se ve que por chat es más fácil que hablarlo, parece. Claudio dice: creo que es una cuestión de juicios que tenemos los adultos. Franco Vitale dice: básicamente creo que los padres tienen ese miedo a que el chico relacione el uso de un juguete con la condición sexual que elija a futuro. Bueno, buenísimo. Okay. Bueno, todos los aportes están buenos. No sé si ya te están dando pie como para seguir, Flor. Sí, obvio. Miren, sí, dar una experiencia. dale. Bueno, yo de chico solía jugar con las nenas, ¿sí? Jugábamos a los elásticos, yo aprendí a jugar a la pelota recién a los 18 años. Y acá me ven, padre de 3 hijos, y nada, ningún prejuicio, no me sucedió nada extraño, y tampoco debería de ser extraño si hubiera tenido otra orientación, pero no creo que a veces el hecho de que uno tenga tal o cual elección de jugar de condiciones y género, por decirlo así. Fantástico, Okay, Alejandro. gracias, Ale. Acá hay una pregunta que... perdóname, no, perdón, Marce. quería comentar esto que me parece interesante que dice Alejandra, que dice: con mi hija me pasó que ella en un acto del 25 quería ser San Martín. Dice: ¿por qué ella no podía ser un soldado San Martín? La maestra no supo qué contestar. Bien. Bueno, van llegando sí, por charlas. Yo que te quería mencionar uno antes, Marce, Megan Bosa dice: sin embargo, existen ciertos comportamientos que uno como padre debe estar atento. Acá esto me lleva a dos cuestiones para plantear. Uno, atento a qué, ¿no? A qué tipo de comportamiento, o sea, qué puede pasar como grave, digamos, y si uno está en condiciones de dirigir las inclinaciones o las elecciones que pueda tener un hijo para el resto de su vida. Si uno debe o no, planteo una cosa. Y el otro tipo de comportamiento, si estamos hablando dentro de un chico, de algún comportamiento de tipo de abuso infantil. Eso es un tema que se escapa de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero yo digo, te hago una consulta. El tema, no entendí la segunda parte, lo que tiene que ver con abuso infantil. ¿Es una pregunta tuya o es algo que plantearon en el chat? No, es algo que yo deduzco y que introduzco dentro de esta aclaración que me hacen. Dice, textualmente dice: sin embargo, existen ciertos comportamientos que uno como padre debe estar atento. Entonces yo hice la referencia a la palabra comportamiento, que fue la que me llamó la atención, la de los comportamientos de los chicos. Yo digo, uno puede estar atento a esos comportamientos que uno puede llegar a tomar como comportamientos definidos como extraños, bien entrecomillados. Entonces digo, si esos comportamientos están en función de lo que estamos hablando y uno hasta dónde podría estar habilitado a dirigir esos comportamientos, siempre hablando de la elección sexual, y por otro lado, si ahí, estamos Fabi, hablando... Fabi, ¿Puedo agregar algo con respecto a esto que están hablando? Marce. No, dame un segundito, Marce. Bueno, perdón. Quiero remarcar algo. Quédate, Fabián, con el tema, lo nombraste hace un segundo, el tema de la elección sexual. Vamos a tenerlo como algo pendiente para hablar dentro de un ratito, ahora no. Y bueno, ahora respondo a esta serie de inquietudes que tienen. Marce, decime lo último que querías. No, con respecto a esto de los comportamientos, si nosotros, por ejemplo, tomamos, ¿no?, que un varón juegue con un bebote a ser a papá y a darle de comer,
qué mejor que eso, que el día de mañana va a ser un buen padre, digo, ¿no? Porque Tal va cual. a aprender cómo cuidar un bebé y demás. Digo, depende también cómo miremos esos comportamientos, ¿no? Sí, Cómo tal nos cual. construyeron en el proceso de socialización, cómo nos construyeron para pensar de determinadas maneras. Tal cual. Bueno, hasta acá Bueno, las preguntas, perdón, porque yo así creo que la elección de un hijo por jugar con determinados juguetes, yo creo que no tiene nada de malo. O sea, lo que hacen malo o un circo de ellos son los padres. No tiene nada de malo que un nene juegue con muñecas, así como una nena juegue con autos, porque eso no define su sexualidad a futuro. Yo tal cual. conozco mucha gente que jugaba, en vez de jugar con los varones, le gustaba jugar con las nenas, ¿sí? Y al revés, y eso no infirió para nada en su sexualidad. O sea, nosotros somos los que hacemos, lo llenamos de prejuicio, lo tomamos como algo malo. O sea, a mí particularmente no me parece nada malo. Lo malo es sexualizar ese tipo de conducta, porque en cierta forma estoy castigando algo que no está mal. O sea, lo estoy estigmatizando al chico que en cierta forma solamente está jugando, considero yo, perdón. Sí, tal cual. Como lo dije cuando iniciamos la charla, el hecho de establecer un género en los juegos o en los juguetes solo limita la creatividad de los chicos. Para cortar un poco con las preguntas, así seguimos. A ver, el miedo a la homosexualidad está presente en todos los adultos, incluso hasta en los padres que se creen más progres, digamos. Pero sin ofender, existe algo de ignorancia en suponer que porque un varón juegue con muñecas pueda llegar a ser homosexual. Quizás de grande lo sea, o no, pero no va a ser por los juegos que eligen, claramente. Y si así fuere, qué mejor que poder expresarlo mediante el juego, ¿no? Porque si él puede expresar jugando lo que siente, en definitiva, la mayoría de los padres tienen como único interés que sus hijos sean felices y sientan lo que sientan, y si realmente estas cuestiones se expresan a temprana edad, qué mejor que estar ahí para acompañarlos y que no sea un trauma. No nos olvidemos que no es fácil el hecho de, no hablo de chicos chiquitos, 3, 4 años, pero el hecho de lo que comúnmente se conoce como salir del closet. No es fácil para un adolescente sentir que es homosexual y tener que ir y explicárselo a un padre. ¿Qué mejor si un padre desde chico puede llegar a notar ese tipo de comportamientos y nada, acompañarlo en el proceso, si así fuere, pero les aseguro que los juguetes no tienen nada que ver y realmente no condicionan la orientación sexual. En los juegos los niños actúan diferentes roles, copian una realidad dada también, y por suerte hay más padres que cocinan y más mujeres que cambian las cubiertas del auto, los neumáticos del auto, o sea, todo tiene que ver con todo, y todo lo que nos enseñaron de los juegos y de los juguetes, claramente está direccionado, tiene que ver mucho con la historia y con lo que han querido mostrar a través de eso, que la mujer juegue a la cocina, que la mujer juegue a la enfermera o a la maestra, tiene un significado, que el hombre juegue a ser policía tiene un significado, que bueno, que me encantaría que lo podamos debatir hoy, que es muy amplio, pero nos llevaría muchísimo tiempo. Pero lo que sí tiene que quedar en claro es que nada, los juguetes no tienen género, los adultos tenemos prejuicios y es esa la realidad, simplemente eso. Flor, Sí. discúlpame, Sí. nuestra charla se trata de violencia de género y nos hemos quedado enganchados en este tema que es hermoso y da para muchísimo, pero se nos está yendo el tiempo y bueno, me parece que en todo caso da para una Perdón, segunda parte. disculpe, es que a partir de esos prejuicios es que nace la violencia, porque yo Tal al cual. tildar de maricón o de amanerado ya estoy ejerciendo violencia, perdón, ¿no?
Tal cual. Bueno, ahí vamos a establecer una diferencia porque me parece que hay una falta de entendimiento de cuando se habla de violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, no solamente hablamos de violencia, de violencia física, de violencia de abuso, de violencia en el ámbito privado. Hablamos de violencia en general, hay distintos tipos de violencia, distintas modalidades, y el no poder comprender la orientación sexual de las personas, el no poder aceptar al otro, también es violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de este tipo de violencia y así es como nace. Después que haya distintas modalidades y que nosotros trabajemos en profundidad todo lo que tiene que ver con violencia de género en el ámbito de la seguridad, porque es el tema que finalmente nos va a ocupar, esto les aseguro que es el principio de todo lo que viene, porque si no entendemos esto jamás vamos a poder generar un cambio. Simplemente eso. No sé quién fue el último que comentó, agradezco el aporte, la verdad que nada, muy acertado. No, ¿llegaste a tomar el nombre, Fabián? No. Aldo, sí, Aldo Aldo de Ariel Jujuy, perdón. Aldo, sí. Aldo de Jujuy, sí. Aldo. Lo que Bueno, pasa gracias, es que, Aldo. sí, no, por favor. Sí, lo que pasa es que tengo muchos sobrinos y aparte estamos en la práctica de artes marciales, donde los padres van con chicos menores de edad y por ahí uno observa esa conducta de chicos, no de chicos, sino de padres que ya tienden a minimizar o a ridiculizar a un chico que a lo mejor no es lo que ellos quieren que sea. Y para mí eso está mal, o sea, no sé, yo no lo comparto. O sea, un chico si se siente bien como es, hay que dejarlo ser, pero es una opinión personal. Por supuesto que sí. A ver, este tipo de charlas, los cursos y todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, ayuda a que nosotros podamos entender y aceptar una realidad que está dada y que nosotros hemos naturalizado otra que nos dijeron que era así y nos quedamos con eso. Y la realidad es que, nada, los tiempos cambian y si nosotros no nos interiorizamos en estos temas, nos quedamos y va a ser muy difícil para los que tienen hijos, sobre todo, yo no tengo, pero tengo sobrinos, es muy difícil si no crecemos en este sentido poder acompañar, porque nos quedamos afuera. Entonces, lo mejor es esto, poder charlar, poder debatir, poder entender que existen realidades distintas, que hay diversidad y que la diversidad nos hace más ricos, ¿no? Lo distinto no es malo, lo distinto nos suma. Y si partimos desde esa base, creo que crecemos todos. Nada, simplemente eso. Si quieren, seguimos, no sé cómo venimos de tiempo. No, dale para adelante, Flor. Bueno, todo esto que venimos hablando tiene que ver, como bien dijimos, con los estereotipos de género, qué es lo que se espera para los hombres, qué es lo que se espera para las mujeres, el concepto de feminidad y masculinidad, que es más de lo mismo, es básicamente ya lo que vinimos hablando, ¿no? Este tema lo voy a marcar porque es interesante. ¿Qué es lo que nos marca la sociedad para los hombres? Los hombres se forman, tienen una vida profesional, compiten, tienen que ser buenos profesionalmente, son esposos, son padres, su vida es su profesión. A nivel sentimental existe una mujer que los ama, que los quiere, que los cuida y mantiene su hogar y se ocupa de sus hijos. Ahora, ¿qué nos marca la sociedad para las mujeres? Perdón, acá hay un error en la firmina que después lo voy a modificar. La mujer debe ser madre y esposa fiel, cuidar a sus hijos, cuidar a su hogar, su marido, se ocupa de la vida privada, de su casa, de sus hijos y del bienestar de su hogar. Y a nivel profesional no hace falta que triunfe. Lamentablemente, nosotros hemos crecido con estas costumbres, ¿sí? La familia bien constituida, el padre y la madre cuidando del hogar, de sus hijos, y repito, los tiempos están cambiando y estas cuestiones también están cambiando, las mujeres salen a trabajar y no por eso son peores madres que las de antes, ¿no? Simplemente es distinto y tenemos que crecer en ese sentido. Voy adelantando porque si no
porque quiero hablar de algunos temas que son muy importantes, que me gustaría que se vayan con estos conocimientos. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que tiene que ver con identidad de género y diversidad sexual. Por un lado, tiene que quedar claro que existen expresiones de género y roles de género. Cuando hablamos de expresión de género, estamos hablando de las características que se relacionan con el sexo de las personas. En este sentido, hablamos de apariencia, la forma de hablar, los gestos, cómo se considera que debería ser una mujer o un varón. Eso es la expresión de género. Cuando hablamos de roles de género, hablamos de características como el comportamiento, las actividades y los oficios que serían propios para varones y para mujeres. Entonces, como expresión de género tenemos el nombre, la apariencia, la vestimenta de las personas, y como roles de género, lo que ya hablamos, los juegos infantiles, el oficio, la ocupación. Además de expresarse y asumir roles, las personas sienten, se perciben y se identifican con un determinado género, ¿sí? Cuando la identidad de género de una persona se corresponde con el sexo biológico, estamos hablando de una persona cisgénero. Cuando la identidad de género de una persona no se corresponde con su sexo biológico, estamos hablando de personas transgénero. Muchas veces algunos de nosotros hemos oído hablar de una chica trans, o un chico trans, o una mujer trans, o un hombre trans. ¿Qué es lo importante de esto? La identidad de género no siempre es expresada o exteriorizada. Por eso es importante tener en cuenta que la identidad de género no es lo mismo que la expresión de género. ¿Me siguen hasta ahí? Y por otro lado, tenemos la orientación sexual de las personas. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Quién me gusta? ¿Quién me atrae? ¿De quién me enamoro? Y en ese sentido podemos hablar de homosexuales, que son las personas que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo biológico o género, bisexuales, ambos géneros, y heterosexuales, lo que ya conocemos, que son las que se sienten atraídas, que se enamoran y que gustan de personas del sexo opuesto. La orientación sexual de una persona no debe confundirse con su identidad de género, ¿sí? Y hasta ahí vamos a llegar, porque para todos los que, además de ser ciudadanos, trabajamos en la función pública, y también para los que trabajan en el ámbito privado, es muy importante que seamos respetuosos del otro, ¿sí? Tomando que lo generalmente aceptado y naturalizado es la heterosexualidad. Incluso se da en el campo de la salud, y esto las mujeres me van a entender mejor. Cuando una mujer asiste a un control ginecológico, lo primero que le pregunta a la médica es cuándo fue, perdón por los hombres, cuándo fue la última menstruación y si tomamos pastillas anticonceptivas. En ese caso, la doctora está asumiendo o está afirmando que la mujer que tiene enfrente es una persona heterosexual, y quizás la persona que tiene enfrente no toma pastillas anticonceptivas simplemente porque es homosexual. Y de algún modo es incómodo para la otra persona ese tipo de preguntas, por eso hablo siempre del respeto al otro. Lo ideal siempre es preguntar al paciente primero si tiene relaciones con hombres, con mujeres o con ambos. Nadie va a juzgar ese tema. Además, estamos en una consulta que es profesional y no habría inconvenientes desde el otro lado en responder ese tipo de preguntas. O en cualquier ambiente, no sé, si una persona se refiere a su pareja, lo común es que el otro le pregunte, si yo soy mujer, que me pregunten, ¿y cómo se llama tu novio? Y por ahí yo no tengo novio, yo tengo novia. Entonces, dar por hecho, dar por sentado de que todo el resto de las personas son heterosexuales, también genera una falta de respeto hacia el otro. Porque en realidad
la persona heterosexual no se tiene que presentar como heterosexual. No es necesario para ellos. Pero lo tenemos nosotros tan naturalizado que bueno, termina siendo incómodo para el que no lo es. Nada, me gustaría si alguno tiene alguna pregunta o si tuvo alguna experiencia en este sentido, que si la quiere compartir, obviamente. Bueno, fantástico. A ver si en estos 5 minutitos que nos quedan de esta segunda parte, alguno quiere hacer alguna intervención, algún comentario. Bueno, breve y cortito. Yo estaba en la sala del médico y fue una chica trans preguntando por el ginecólogo. O sea, y bueno, la persona que lo atendió directamente muy mal. No, papá, vos tenés que ir a ver al urólogo. Obvio que la chica se ofendió y se fue, o sea, la gente no está preparada para ese tipo de cosas. Eso nada más, ese comentario quería hacer. Bueno, fantástico, porque precisamente todo esto que nosotros estamos haciendo y que se hace desde muchas otras organizaciones y agrupaciones, es poder tomar conciencia de este tipo de malos tratos, y hablando de violencia, ¿no? Y causa mucha desazón cuando viene directamente de profesionales y de profesionales de la salud, que se supone que a esta altura del partido estos temas ya deberían tenerlos recontra conocidos, ¿no? Y haber modificado el trato. Claro, perdón. No, el profesional no la maltrató, sino que la gente, el secretario que atendía, el secretario del doctor. Sí. Perdón, interpreté que el mismo profesional había sido. Bueno, digamos que para el caso es lo mismo. No pasó ese filtro, digamos. Sí, bueno, pues, tremendo. Nada, involucramos a todo el sistema en términos generales, que supongo yo que en otro tipo de instituciones puede pasar algo muy similar, o tal vez peor. Pues no quiero spoilearle la presentación a Flor. Pero bueno, te dejo, Flor, para contestar. No, quería saber si tienen alguna consulta con respecto a lo que es identidad de género, orientación sexual y el tema de diversidad. Mientras tanto, y se animan a preguntar, quería decirles a todos que si quieren contactarse con Florencia, directamente pueden escribir al mail institutodegénero@acebba.org.ar, o también pueden visitar nuestro sitio web www.acebba.org.ar para cualquier cosa que necesiten. Bien, voy a hacer otro pequeño comentario cortito. Esto no solo tiene que ver con la sexualidad de género, sino, por ejemplo, uno mismo, cuando quiere tomar un vuelo en un avión, una persona obesa no entra en las sillas de un avión. Así que este tipo de comportamiento no solo es con las personas de distintos géneros. Bueno, sí, ese es un tema... nos pisamos, perdón, Flor, dale. No, que a ver, el tema por eso recalco mucho desde el principio de la charla el tema del respeto. Existe una discriminación en líneas generales a lo que no se conoce que asusta. Pero tiene que ver con esto, chicos, tiene que ver con el no conocer. Lo desconocido genera miedo, lo desconocido genera rechazo. Pero en tanto y en cuanto nosotros podamos conocer a través de estas charlas o a través de cursos de qué se trata, esto no hay nada inventado, o sea, esto ya se viene trabajando hace muchísimo tiempo, y estaría buenísimo que ustedes puedan replicar los saberes, que salgan de acá con algo positivo, que les quede. Me encantaría que la chica que habló hoy en principio, que tiene ese prejuicio con el tema de los juegos, tome conciencia de que no hay nada malo en jugar, que los juguetes no tienen género, que los niños simplemente juegan y ya, no hay ningún tipo de desviación, como se decía en algún momento, por elegir jugar al fútbol o a los autitos para las nenas y que un nene agarre un bebote. En defensa de ella, tengo que decir que valientemente ha expresado
digamos, su problemática y la ha hecho pública, con lo cual, nada, digamos. Pero Fabi, esto existe y por eso es necesario dar este tipo de charlas y empezar a concientizar. Esto existe, pero tiene que ver, te repito, con una cuestión de desconocimiento. Simplemente les repito, los tiempos cambian, nosotros en consecuencia también cambiamos. Ahora, por ejemplo, vemos más hombres acompañar a sus novias a los centros comerciales, opinar sobre la ropa que eligen, de repente tenerle la cartera en un lugar público, y nada, ayudarlas a elegir ropa. Antes estas cosas no pasaban, los hombres se autolimitaban muchísimo, sentían que si se colgaban la cartera eran homosexuales. Y ya no solamente las madres. Los tengo que cortar a ambos, les pido mil disculpas. Los tengo que cortar, nos hemos quedado sin tiempo nuevamente. Guárdense un cachito las preguntas, que ya se nos va a cortar y arrancamos con esta tercera parte de la charla del día de hoy. Les pido mil disculpas nuevamente. Fuimos breves en reiniciar la conversación en la vez anterior, así que espero que en